Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 7, día 15 del 2025. Hechos 21 al 23. Así pues Pablo y los que con él iban zarparon, y su travesía fue de lugar en lugar de camino a Jerusalén. Y en Tiro quedaron allí 7 días con discípulos que rogaban a Pablo que no subiese a Jerusalén. Y luego todos le despidieron en oración en orillas del río, y éste con los suyos continuó su viaje. Así, en Tolemaida, saludaron unos hermanos, estuvieron allí un día y luego partieron. Fueron a Cesarea, a casa de Felipe, un evangelista que tenía 4 hijas vírgenes, que todas ellas profetizaban. Allí la estadía fue más prolongada, y un profeta llamado Agabo llegó desde Judea, a donde estaba Pablo, y los demás que con él allí estaban, y tomó el cinto de Pablo y le ató de pies y manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de gentiles. Al oír esto, todos los que estaban allí con Pablo le rogaban que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo les dijo: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Así ninguno de los que estaba allí pudo persuadirle, y entonces exclamaron: Hágase entonces la voluntad del Señor. Así, a los días Pablo tomó su equipaje y también los que con él estaban, y fueron a Jerusalén. Y al llegar allí hubo gran gozo entre los hermanos que allí estaban. Pablo comprendía también su misión, y sobre todo en aquel que se le había encomendado, que nada lo hacía desistir. Su cuerpo mortal estaba cautivo, sometido total y absolutamente al eterno Dios y su obra. Pablo no se detuvo a razonar el que cómo Dios, si lo llamó a tal obra, ahora permitiría que lo malo le aconteciese. Pablo entendía lo que muchos no logran o no quieren entender, que todo lo que nos acontece es por nuestro bien, para transformar nuestro carácter, para que Él pueda salvarnos. El ser humano se concentra en lo que tiene al frente y reclama: si Dios lo permitió, ¿por qué esto ahora? Como el ser humano adolece de no conocerse él mismo, todo lo que el Eterno nos permite pasar y experimentar en el camino de la prueba es absolutamente necesario para que lo escondido de nosotros mismos salga a la luz y veamos lo que está entretejido en nuestro ser, esa malignidad que nos condena a muerte y que ahora, al quedar descubierta, podemos decidir entregársela a Cristo y luchar en Él para vencerla y desterrarla. Por esta razón, siempre debemos excusar a Dios, porque Él es excusable en todo, en nuestras vidas, para salvación, por amor a la raza humana, de mente finita, que solo puede ver lo que está frente a sí y no puede ver y menos comprender los intereses eternos. El Espíritu Santo llevaba a Pablo a su destino, al fin de su vida, confiado en que no sería abandonado y sería sellado para salvación. Muchos desistirían y replicarían: pero esto es injusto, yo he hecho esto y lo otro, he hecho lo que se me encomendó, ¿por qué esto? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué morir? Ahí justo en ese punto es que tenemos que entender que no nos pertenecemos, y como el Eterno es nuestro Creador, Dueño y Redentor y Salvador, somos su propiedad, y si le conocemos un poco, sabemos que Él nos amó tanto que murió por nosotros, y si nos amó de tal forma, no solo Él, Cristo Jesús, sino también el Padre, ¿cómo renegaremos de aquello que necesitamos urgentemente en nuestras vidas para ser pulidos? Una vasija dura y entera no se puede moldear. Para poder moldearse,
debe romperse, pulverizarse, para luego poder allí, hecha polvo, echarle el agua y volver a moldearse y hacer una nueva. El proceso es doloroso, inimpensable para el mortal que piensa que como es obediente a Dios y desea hacer su voluntad, todo será un camino de rosas. Mas no es así. El camino del real cristiano es de luchas y grandes pruebas. Pablo entendía muy bien esto. Adán no confió plenamente con el razonamiento en su Padre Celestial y por sentimentalismo, por amor a la mujer, decidió correr su misma suerte. Mas todo hubiera sido diferente si él hubiera optado por permanecer fiel, confiando en que si él amaba a su mujer, cuánto más quien la creó. Mas ahora todos sabemos lo nefasto de aquella decisión. Mas es fácil mirar atrás a otros y decir por culpa de estamos así y aquí de esta manera. Mas qué difícil es decir por mi culpa es esto. Qué difícil es reconocer que peor que Adán y Eva hemos hecho, y aún la misericordia divina nos llama al arrepentimiento. No se puede vencer sin luchar, mas la lucha por alcanzar la salvación no la tenemos que luchar solos. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, consolarnos, junto al ministerio de los santos ángeles. Qué maravillosa sorpresa veremos allá, cuando conozcamos a profundidad por siempre el ministerio de la salvación, en pro de nosotros los mortales, cuando sea desplegado ante nosotros con toda plenitud, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles ministradores, todos, en sus diferentes encomiendas, hicieron en Cristo Jesús posible nuestra salvación. Ciertamente, el que se eleva en pensamiento a esto, no le importa lo que le pase al cuerpo, pues éste está ya muerto en Cristo Jesús, crucificado con él, pues solo vive en el Espíritu, y ese nunca muere. Sino que aunque el cuerpo sea azotado, y pare la sangre vital de correr por las venas, y el último suspiro de aire salga de nuestros pulmones, el Espíritu va a Dios quien lo dio, y a los suyos. Él tendrá dicho Espíritu allí reservado, para depositarlo en el cuerpo que él levantará inmortal en aquel gran día, en su segunda venida, donde todo ojo le verá, y podrán ser testigos de esto. Pablo se enfocaba en la meta, pero no obviaba los obstáculos en el camino para llegar a ella. Se preparaba asido de la mano de lo alto para cada una de ellas poderlas vencer, y así recorriendo la carrera de los obstáculos y venciendo en el eterno uno a uno, iba creciendo de victoria en victoria. Esta es la real actitud de los que anhelamos vivir en el mundo de los eternamente vivientes con Cristo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, con los santos ángeles ministradores, pues todos anhelan que seamos vencedores, y día tras día trabajan en pro de esto por nosotros, y así será hasta el fin del mundo. ¿Cómo pues Pablo se amoldaría lo del mundo y desecharía tan enorme privilegio? Por eso, donde cualquiera, ante una noticia como la del profeta Agabo, correría en dirección contraria, él no cedió, sino que avanzó hacia el frente, como David ante Goliat, como Juan el Bautista ante Herodes, como el más grande de todos, como Cristo Jesús hacia la cruz del Calvario. Pablo contó gozoso a los apóstoles y discípulos creyentes todo lo acontecido entre los judíos y gentiles en su misión por Asia, y todos se gozaron con él. Así pues, le refirieron a Pablo que para evitar los preconceptos se purificara, para ver si así los judíos tendrían aquella evidencia de que él era guardador de la ley y que las cosas que habían dicho de él allí pudieran darse cuenta que no eran ciertas. Pablo accedió, mas cuando estaba por cumplirse los 7 días, lo vieron los judíos incircuncisos de corazón en el templo, y armaron tremenda revuelta contra él, e incitaron al pueblo hablando mentiras sobre él, diciendo que él introducía gentiles en el templo. Así, como siempre pasa, que la mayoría no son bereanos, sino carretillas, que a donde los empujan ahí es donde van,
Tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron tras de él las puertas. El fin era matarle, mas el tribuno y los soldados intervinieron, y así pararon de golpear a Pablo. Y fue Pablo atado con 2 cadenas, y estos romanos preguntaron quién era él, pues ni tan siquiera le conocían. Pero toda la multitud, a los romanos preguntar, gritaban algo diferente, y el tribuno no podía entender nada. Así el tribuno le pidió explicación a Pablo, y luego de decirle que era judío, procedente de Tarso, pidió que por favor le permitiera dirigirse al pueblo. Ciertamente, Pablo no era rencoroso, no guardaba enojo, sino más bien se compadecía de aquellos que él le veía con los ojos que Dios le permitía que viera. Y lo que veía era una turba manipulada por el clero, por la conferencia general de aquel entonces, que los manipulaban a su antojo, haciéndoles creer que el matar a Pablo sería para gloria y honra de Dios, cuando esto era un vil engaño satánico. Mas lo que fue es y será, y así muchos son y serán incitados por los de renombre a dar muerte a los verdaderos hijos de Dios, y los que no son verianos, los que no son entendidos, se prestarán a las más viles acciones creyendo las palabras de mortales que les dicen que eso es plan divino. Triste situación del mortal cuando toma de guía de su vida a hombres y no al Dios eterno. Así pues, le fue permitido a Pablo el dirigirse al pueblo. Y hizo señal de silencio al pueblo y les habló en hebreo y les dijo: escuchad mi defensa. Y cuando éstos le oyeron hablar en hebreo, aún más se callaron. Y Pablo les contó todo, desde ser perseguidor, instigado por su celo de fariseo y legalista, y avalado por el clero, y cómo fue interceptado por Dios ante su ignorancia de creer que estaba haciendo lo correcto, cómo escuchó la voz de Dios, lo que le dijo, su ceguera, cómo se recobró de la vista, su bautismo, su misión de salir a Jerusalén, de ir a los gentiles, cómo fue testigo de la muerte del justo Esteban a manos del clero, y los que le hacían el trabajo sucio para ellos de no contaminarse. Todo esto fue desplegado ante aquellos que allí, enfurecidos y cegados, buscaban la muerte de Pablo. Pero ellos no quisieron escuchar más, y escucharon hasta la parte donde él les habló de la muerte del justo Esteban. Y comenzaron a gritar: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y comenzaron a quitarse sus ropas y echar el polvo al aire, y el tribuno mandó a que lo interrogaran con azotes, para ver por qué el pueblo clamaba así de esta manera contra él. Así, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión: ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Así el centurión dio aviso de esto al tribuno diciendo: cuidado con lo que harás, pues este hombre es romano. Así el tribuno fue rápidamente donde Pablo y confirmó esto, pues Pablo le declaró que era de nacimiento su ciudadanía romana. Así pues temió al tribuno, y lo desataron y no le azotaron más. Y al día siguiente, queriendo saber el por qué los judíos le odiaban tanto y le acusaban, mandó a llamar a los príncipes de los sacerdotes y a todo el concilio, y puso a Pablo frente a ellos. Mas no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Pablo habló que él con buena conciencia había vivido delante de Dios hasta ese día. Y el sumo sacerdote Ananías le golpeó en la boca. Y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, pues tú estás sentado para juzgarme según la ley, y contra la ley me mandas a golpear. Y le dijeron los que estaban allí con él: con este sumo sacerdote Ananías, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo replicó: no sabía que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Así Pablo se pudo dar cuenta que allí habían 2 bandos,
saduceos y fariseos. Y les dijo: yo, siendo hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado. Y esto desató grande conflicto entre ambos bandos, pues los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Y los fariseos no hallaban causa de arresto y muerte, y los saduceos decían que sí por ser blasfemo. Y gran tumulto se levantó, y el tribuno temió que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó a los soldados que lo llevaran a la fortaleza. La ley decía: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero este príncipe, el sumo sacerdote Ananías, ya estaba maldecido por Dios, y la profecía de Pablo sobre él se cumplió, pues este hipócrita e inicuo sumo sacerdote fue muerto por asesinos en la guerra judía. Vemos también que todos fueron llamados para presentarse ante el tribuno y Pablo, mas dentro de ellos los desacuerdos eran evidentes, las facciones estaban marcadas, unos creían una cosa y otros otra, y lo que fue, es y será. Hoy dentro de la SDA nominal hay para las profecías varias interpretaciones según estos oficiales, mas vemos como el Eterno pasa por encima de todo esto y la maldición cayó sobre este inicuo sumo sacerdote, y cómo unos estaban equivocados en sus creencias. Por esta razón, el que no sea veriano por sí mismo está destinado a cometer los mismos errores y tener por destino la muerte eterna. Pablo luchó por abrirles los ojos, a costa de su vida si hubiera sido necesario en ese momento, pero todo esfuerzo fue rechazado, mas no fue en vano, pues cuando la palabra de verdad llega es para cortar lo servible de lo inservible, y como ejemplo tenemos lo inservible, que siempre viene desde arriba hacia abajo, desde los que se sientan con autoridad y poder, que se imponen sobre los de abajo para impedir que la real verdad fluya, pues esto expone su manipulación y control, su poder y lucro, por el cual son acusados ante el trono celestial de ser ladrones y asesinos del rebaño. Así Pablo, en la cárcel, el Señor se le presentó y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No importa cómo se revuelque el clero y sus ayudantes inicuos, el plan de Dios siempre se cumple. Y el enemigo, que no se hace nunca esperar, usó más de 40 hombres para que hicieran voto, judíos incircuncisos, jurando que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Los que cada sábado leían la ley, donde dice no matarás, planeando matar, ciertamente esto se repite vez tras vez, y está por volver a suceder. Así, tramando contra Pablo la trampa para matarle, el eterno Dios propició que el sobrino de Pablo escuchase del complot y dio aviso a Pablo, y Pablo el centurión, y el centurión llevó el joven donde el tribuno, y esa misma noche Pablo fue llevado a Félix, el gobernador, con carta de parte del tribuno explicándole lo sucedido. Así éste lo recibió y lo encarceló hasta que llegaran los acusadores. Así es Dios. Su palabra se cumple en nuestras vidas, aunque el ser humano no vea cómo esto pueda ser posible. Aunque el infierno ruja ante nosotros, debemos permanecer sobrios, con fe inquebrantable, porque sabemos en quién hemos creído, y porque otros no puedan ver o no quieran ver la verdad. Esto no quiere decir que la mentira va a prevalecer y la verdad va a caer. Esto jamás será. La verdad prevalecerá por encima de todo, porque la verdad es Cristo Jesús, es su palabra, es su evangelio. La verdad testifica para salvación, pero también juzga para perdición. Para salvación para el que la acepta y para perdición para el que la desecha. Lo de ayer no es diferente a lo de hoy. Si Pablo hubiera tenido su yo vivo, a la primera hubiera desistido, pues el maligno le dio con todo. Pero no vivía él, sino Cristo Jesús en él. El viejo hombre estaba muerto, y renació en él el nuevo hombre por gracia de Cristo Jesús.
por su justicia y misericordia. Ya Cristo Jesús vivía plenamente en él. Y así, el que vive en Cristo Jesús, no le importa lo que le hagan al cuerpo. Lo único que le importa es que su espíritu sea fiel a su dueño hasta el final. Así pues, entendiendo esto, sabemos que los que viven en la carne flaquean y mueren, matando así el cuerpo y condenando a muerte al espíritu. Mas los que viven en el espíritu en Cristo Jesús, no solo salvan el espíritu, sino también el cuerpo, y esté glorificado en nuestro Salvador y Redentor. Este misterio es digno de entender, pues de esto depende la vida o la muerte eterna. Elegíos hoy la vida, dice el Señor, para que viváis.